Atrape y cargue del pollo. Al finalizar el ciclo de engorde, se debe programar el cargue del pollo. Para minimizar la presentación de mermas en el peso y contaminación de la carne con materia fecal, hay que suspender el alimento horas antes de empezar el atrape, dejando el pollo solo con agua. En total, el ayuno del pollo debe estar alrededor de 10 horas antes de su sacrificio. La técnica de atrape tipo argentino ofrece mejores rendimientos de la labor y menor estrés en el pollo. Se arrincona el pollo que se va a cargar en un 40% del área total y se suben los bebederos. Se disponen unos tubos de PVC de 2 pulgadas formando una T. Estos se usan como guía resbalando los guacales por encima de la pollinaza. El camión debe estar acondicionado con unos rieles metálicos que permitan bajar y subir los guacales con facilidad. Con los mismos guacales en los que se va a embalar el pollo, se construye una barrera frontal y otras divisiones para disminuir el amontonamiento de las aves. Se empieza el atrape y se va arrumando guacales llenos uno sobre otro, hasta completar 3, y se transportan empujándolos por los mismos tubos de PVC que se descargaron para ser llevados hasta el camión. Cada guacal debe contener entre 20 a 23 kilogramos de peso vivo de pollo en pie. Sanitización de la pollinaza. La finalidad de este proceso es disminuir la cantidad de bacterias y virus que contiene este material. Esto con el fin de evitar propagar enfermedades en su transporte o uso. Se desarman y recogen los equipos del galpón. Se amontona la pollinaza usando palas en el centro del galpón, formando una hilera de 1,5 metros de alto por 2 metros de ancho. Utilizando una manguera con pistola adaptada en rocío o lluvia tenue, se hidrata uniformemente a medida que se va volteando la cama, evitando mojarla demasiado y garantizando que solo quede humedecida. Se toma un puñado de pollinaza y al apretarla debe quedar compactada y con poca presencia de agua. Debe estar lo suficientemente húmeda para tener una consistencia que permita darle forma al apretarla. Luego se cubren las pilas de pollinaza humedecida con plástico negro para garantizar la conservación del calor y la temperatura ideal para el proceso de sanitización. La hilera de pollinaza debe quedar completamente cubierta. Debe estar separada de paredes y columnas para que el plástico cubra todos sus lados. El proceso de sanitización dura de 3 a 5 días. Durante estos, se empleará el termómetro de punzón introduciéndolo hasta la mitad de la pila para registrar la temperatura. Esta deberá estar entre 55 y 65 grados centígrados y los datos se anotarán en el registro. Por último, se empaca y se realiza un barrido a fondo para recoger restos del producto y se despacha. Es importante iniciar el proceso de control de cucarrón, por lo que sugerimos realizar la primera aspersión con insecticida apenas se despache la pollinaza. En lo posible, realizar las fumigaciones en horas de la noche. Lavado y desinfección de equipos. Se lavan comederos, cortinas, bebederos con agua y detergente, retirando la materia orgánica. Se sugiere el uso de cepillo. Lavado y desinfección de galpones. Los equipos se desinfectan sumergiéndolos en una solución de agua y glutaraldehído o fenol, entre otros principios activos, con una dosificación de acuerdo a indicaciones del fabricante. Dejar secar al sol y posteriormente guardar en un lugar limpio. Las tuberías deben limpiarse con un producto ácido de acuerdo a recomendación del fabricante. Esta solución debe permanecer en el sistema 24 horas y posteriormente desaguarla y poner a correr el agua a través de este. Se debe realizar con agua a presión en orden descendente, teniendo en cuenta techos, cerchas, muros y piso. Con la superficie seca, se procede a realizar la desinfección. Para una mejor acción, el galpón debe estar encortinado. Siempre se deben utilizar los elementos de protección personal. 48 horas después, se puede realizar una segunda desinfección. El objetivo es que el galpón dure 2 semanas desinfectado antes de que llegue el siguiente lote. En este momento se sugiere realizar la segunda fumigación con insecticida para el control del cucarrón. Preparaciones locativas. Se deben resanar huecos de paredes o pisos. También, de ser el caso, reparar divisiones del galpón. Encalado. Durante esta labor, el personal debe usar los respectivos elementos de protección personal. Utilizar una caneca de 200 litros de capacidad y llenarla con agua, 3/4 partes. Posteriormente, agregar lentamente un bulto de 40 kilogramos de cal viva y mantener la distancia durante la ebullición para evitar accidentes. Una vez la ebullición termina, revolver lentamente. Esparcir por piso y paredes uniformemente usando escobas. Cama de piso.
El material usado debe ser dispuesto bajo techo desde su llegada y debe revisarse que no esté polvoso ni húmedo. Se recomienda usar viruta de madera o cascarilla de arroz, haciendo una capa de alrededor de 3 centímetros de espesor o 200 gramos de material por cada ave. La desinfección debe realizarse moviendo el material, buscando que quede desinfectado en capas delgadas. Se debe usar un producto que actúe bien contra bacterias y hongos. Planificación de la recepción. Con anterioridad, se debe conocer información básica para la recepción como por ejemplo, fecha y hora aproximada de llegada, cantidad de aves a recibir. De acuerdo a esta información se deberá pedir insumos como gas, alimento y calcular la cantidad de equipo requerido. En los casos en que la cama de recibimiento sea reutilizada, igualmente debe haber sido sanitizada para disminuir la cantidad de virus y bacterias. El área de recepción se debe delimitar con láminas cartón plast o galvanizadas de 2.5 metros de largo y 50 centímetros de alto, haciendo círculos o manejando espacios más grandes. Las condiciones que debe tener el área de recepción son: tener el espacio suficiente para manejar una densidad de 50 a 60 pollos por metro cuadrado, manejar 80 pollos por bebedero, automáticos o manuales, disponer de 80 pollos por comedero de bandeja y si son tolva bebé, la proporción será de 50 pollos por cada uno. Ubicar a 1,5 metros de altura una criadora por cada 800 a 900 pollitos. No debe haber más de 1 metro de distancia entre un comedero o bebedero. Las láminas deben estar separadas de las paredes, ya que estas son demasiado frías. Control de temperatura y ventilación. Las aves no son capaces de controlar su temperatura durante las primeras semanas de vida, por lo que debemos ofrecerles unas condiciones apropiadas con el objetivo de que puedan expresar todo su potencial genético. La temperatura promedio debe ser de día 1, 32 grados, día 2 y 3, 31 grados, día 4 y 5, 30 grados, día 6 y 7, 29 grados, día 8 a 10, 27 grados y 25 grados centígrados del día 11 al 14. Para lograr estas temperaturas debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Todas las cortinas se deberán instalar de tal forma que permitan su manejo de arriba hacia abajo. De esta forma evitaremos que ingresen corrientes de aire fría a los pollitos y podremos permitir la entrada de oxígeno y la salida de gases tóxicos. Por lo anterior, se deben dejar algunas zonas abiertas que permitan una ventilación mínima. Colocar cortinas externas como primera barrera para las corrientes de aire. Instalar cortinas internas en el galpón para reforzar las externas. Armar un búnker con la instalación de cortinas laterales y construcción de cielo falso con una altura aproximada de 2 metros. Este debe cubrir el área en donde estará el pollo durante los 14 días de calefacción. Este sistema, al disminuir el área a calentar, permite tener una temperatura más homogénea y reduce el consumo de gas. Hay que evitar sobrecalentamientos, por lo que se debe monitorear constantemente la temperatura tanto en el día como en la noche. Cuando la temperatura exceda lo requerido, generalmente durante el día, recomendamos el siguiente manejo: apagar criadoras. Si no es suficiente, bajar cortinas laterales del búnker. Si la temperatura sigue siendo más alta de lo recomendado, se bajan cortinas internas si las hay. Y por último, se bajarían las cortinas externas empezando desde los extremos del galpón hacia el centro. Recibimiento. 18 a 24 horas antes de la llegada de las aves, debemos prender la calefacción para poder calentar no solo el ambiente, sino también la cama y el piso. En zonas muy frías, distribuya el agua de bebida con suficiente anticipación para que no esté con una temperatura muy baja a la llegada de las aves. Asimismo, distribuya uniformemente en todos los comederos alimento, evitando desperdicio. En el momento de la llegada de las aves, descargue las cajas lo antes posible del vehículo, ya que podría producirse un sobrecalentamiento y deshidratación de las aves. Ubíquelas una encima de otra en forma de cruz. A medida que realice conteo de las aves, descárguela cerca a comederos y bebederos. Realice un pesaje individual de aves de una muestra al azar y calcule el peso promedio y uniformidad. Revise la distribución de las aves en el espacio de recepción. Si están amontonadas cerca a la criadora o entre sí, puede deberse a temperaturas bajas.
Si están ubicadas hacia una esquina, se debe revisar corrientes de aire. Y si están respirando con el pico abierto, significa exceso de temperatura. 8 horas después del recibimiento, revise el buche de 100 pollitos. Por lo menos 80% deberá tener el buche lleno de agua y alimento. Consistencia blanda. 24 horas después de la llegada, el 95% de los pollos deberán haber consumido agua y alimento. Manejo de densidad. A medida que el pollo crezca, debemos darle más espacio y agregar mayor cantidad de equipo. Esto permitirá que no haya demasiada competencia entre ellos y el lote presentará una mejor uniformidad. En condiciones tradicionales podemos manejar la densidad de acuerdo a la siguiente tabla. Tabla de densidades de acuerdo a la edad del pollo. Día 1, 50 a 60 pollos por metro cuadrado. Día 2, 45 a 55 por metro cuadrado. Día 4, 40 a 50 por metro cuadrado. Día 6, 35 a 45 por metro cuadrado. Día 8, 30 a 40 por metro cuadrado. Día 10, 25 a 35 por metro cuadrado. Día 12, 20 a 30 por metro cuadrado. Día 14, 15 a 25 por metro cuadrado. Final, 10 pollos por metro cuadrado dependiendo de la temperatura. Manejo de la luz. Durante las primeras 24 horas se recomienda dar 23 horas de luz. Esto ayudará a que el pollito se familiarice con la distribución del equipo. Generalmente el pollo no requiere de luz adicional, pero la decisión de usarla dependerá del comportamiento de consumo de alimento y peso, que podrá estar afectado por temperaturas muy altas. Una alternativa de plan de luz puede ser el siguiente. Primer día 23 horas de luz y disminuir 1 hora diaria hasta que, al día 12, las aves quedarán con las 12 horas de luz natural. Manejo del agua. Es muy importante que el agua no esté contaminada con bacterias. Para lograr este objetivo, se debe usar un desinfectante. Por ejemplo, cloro con una dosificación de 15 a 20 gramos por tanque de 1000 litros. Este debe disolverse en agua, en un balde o recipiente con tapa, antes de ser adicionado al tanque. Y ojalá tratar el agua 12 horas antes de ser usada. Para la correcta acción del cloro, los tanques deben estar limpios, por lo que por lo menos una vez cada 2 semanas deberán lavarse. Asimismo, los bebederos deben lavarse diariamente, incluyendo mangueras y pistolas. Se recomienda realizar la medición de partes por millón en el agua, obteniendo la muestra del bebedero o del nipple, si fuera el caso. Esta debe marcar 3 ppm. Dependiendo de la temperatura ambiental, el agua puede llegar a calentarse demasiado. La temperatura de esta no debe ser superior a los 24 grados centígrados. El sistema de tuberías internas debe estar lo más retirado posible del techo para evitar la transmisión de calor. En climas cálidos se debe realizar desagüe de tuberías tipo 10 AM, 12 PM, 2 PM y 4 PM para refrescar el agua del sistema. Es importante que los tanques estén protegidos del sol. De lo contrario, el agua se calentará desde este sitio. Alimentación. Se debe suministrar pocas cantidades de alimento muchas veces. Es muy importante antes de un cambio de dieta realizar mezclas entre el alimento que se está usando y el que se va a empezar a suministrar. Estas mezclas deberán realizarse en todo el alimento suministrado en el día. Generalmente se usa 3 dietas en el ciclo. Preiniciador. De usar esta dieta, alimentaremos el pollito durante 1 semana y media. Iniciador. En ocasiones puede ser la primera dieta usada. De ser así, se suministraría alrededor de 3 semanas. Si fuera la segunda dieta, empezaríamos a usarla en la mitad de la segunda semana hasta la mitad de la 4ª semana. Finalización o engorde. Se administra desde la mitad de la 4ª semana hasta el final del ciclo. Para una mayor información acerca de pesos y consumos de acuerdo a la edad y sexo, consultar los manuales de las líneas genéticas correspondientes. Vacunaciones. El plan vacunal dependerá de cada zona y del desafío de cada enfermedad. Se debe proteger contra enfermedades como Gumboro, Newcastle, bronquitis eventualmente. En zonas de alto desafío de Newcastle, se debe considerar la aplicación de vacuna oleosa a pollitos de 1 día de edad. Para las vacunas realizadas en granja, deberán tenerse en cuenta aspectos como cadena de frío. Las vacunas vivas deben permanecer entre 2 y 7 grados centígrados.
Usar leche descremada 5 gramos por litro de agua o un protector comercial de vacuna, de acuerdo a indicaciones del fabricante. Neutralizar el cloro del agua un día antes, durante y después de la vacuna. De realizar la vacuna en el agua de bebida, usar un volumen para la preparación de la vacuna entre el 20% y el 25% del agua consumida regularmente en el día. La cantidad de agua usada dependerá del periodo de sed antes de la vacunación, 1 hora aproximadamente, la temperatura ambiental y la edad del pollo. La solución vacunal debe ser consumida en un periodo entre 45 y 60 minutos.